¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, gracias a Dios. El día de hoy estábamos ahí con mi suegra, en la casa de ella, y llegaron unas hermanas, ¿verdad? De ella, o sea, unas tías de nosotros, y, y dos de ellas son las que se conectan muy seguido, ¿verdad? La tía Rosy y la tía Leo, ¿verdad? Entonces, hubiera querido en ese momento personalmente decirle que pues le agradezco mucho, ¿verdad? Le agradecemos por el apoyo de estar ahí al pendiente, ¿verdad? Pero en ese momento no se me ocurrió, ¿verdad? Somos seres humanos, nos equivocamos. Y ahorita me acordé y le pregunté a Eunice si estaba conectada y dijo que sí, entonces quiero agradecerle a la tía Leo, ¿verdad? Por apoyarnos, ¿verdad? Por orar por nosotros, por conectarse y por estar ahí, ¿verdad? También a la tía Rosy, la tía Anabel, la tía Sonia, ¿verdad? Sonia Rojas, y espero que no se me pase ninguna de las que se conectan, que son hermanas y familiares de mi suegra, ¿verdad? De mi esposa, y por lo tanto también son mis tías, ¿verdad? Bueno, pues Dios les bendiga, nada más quería decir eso. Y bueno, pues vamos a seguir meditando, hermanos, en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en 2 de Corintios, ya es la última predicación de este mes de 2 de Corintios, porque ya para el siguiente miércoles o a partir del siguiente miércoles vamos a comenzar con Gálatas, ¿verdad? ¿Sí se saben los libros, el orden, hermanos? ¿Sí lo saben, el orden? Excelente, muy bien. Yo me lo aprendí con una canción para niños. Es verdad, ¿eh? Y bueno, pues de 2 de Corintios sigue Gálatas, pero ahorita vamos a ver 2 de Corintios todavía. Vamos a ver 2 de Corintios 5:17. Vamos a hablar de la mudanza bienaventurada. 2 de Corintios 5:17. Le voy a dar lectura al versículo si ya lo tienen por ahí. Y luego, después de darle lectura, me gustaría hacer una oración. Y les voy a pedir que ahí en sus hogares, y los hermanos también que están aquí presentes, ¿verdad?, que me apoyen orando para que Dios nos hable el día de hoy y nos dé palabra. 2 de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos has permitido el día de hoy, Señor, reunirnos en tu nombre. Has permitido que las iglesias nuevamente abran sus puertas, Señor, en día domingo. Gracias, Señor, por nuestras autoridades. Sabemos que todo lo que hacen es de parte tuya, Señor. Todo lo bueno que puedan hacer es de parte tuya. Tú los pusiste ahí para eso, Señor, para que vivamos quieta y reposadamente, como dice tu palabra, bendito Dios. Así es que oramos por ellos, para que tú los guardes de todo mal, Señor, para que tú les sigas dando sabiduría, pero sobre todo para que ellos te conozcan y un día se salven, bendito Dios. Ponles en su camino a la persona indicada para hablarles de ti, bendito Señor. Gracias, Señor bendito. Y también oramos para que nos guíes esta noche, Señor, que nos des de tu palabra el día de hoy. Realmente necesitamos tu ayuda. No podemos, Señor, hacer esto solos. Necesitamos que nos hables el día de hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Bueno, este versículo es un versículo muy famoso, ¿verdad?, muy conocido, así como en Juan 3:16, ¿verdad?
Son versículos que muchos nos sabemos hasta de memoria. Son de los primeros versículos que nos aprendemos, como Romanos 3:23, Romanos 6:23, Juan 3:16, Juan 1:9. Todos los versículos que usamos para compartir el evangelio a otros que también pudieran en su momento recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Y este versículo, hermanos, este versículo me ha venido persiguiendo. Dios lo puso en mi corazón. Y sé que Dios nos puede hablar por medio de él, ¿verdad? Este versículo, hermanos, sé que es uno de los versículos favoritos de algunos de ustedes, y continuamente lo citamos, ¿verdad? En mi caso yo lo cito mucho cuando estamos predicando, ¿verdad? Compartiendo la palabra, y el Espíritu Santo lo pone en nuestro corazón y sale de nuestra boca este versículo. Pero no lo habíamos compartido como una meditación. Entonces me gustaría que el día de hoy este versículo fuera la guía para que recibiéramos la palabra del día de hoy. Ese versículo, hermanos, describe la vida de los hijos de Dios, la vida de un cristiano. Te dice qué es lo que ocurrió antes de conocer al Señor Jesucristo, en el momento que recibiste a Cristo y después de que recibiste a Cristo. Dice este versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, habla del presente. Las cosas viejas pasaron, habla del pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente habla del presente, pero de un presente eterno. Cosas nuevas, cosas eternas. Cosas nuevas que no se envejecen. Cosas nuevas que duran para siempre. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, cuando habla de este versículo, está refiriéndose al punto de vista que tenían de él los mismos corintios, los falsos apóstoles que lo calumniaban o que hablaban mal de él. Tenían un punto de vista, y él mismo reconoce que antes de conocer al Señor Jesucristo tenía un punto de vista diferente al que ahora tenía, porque antes de conocer a Cristo él veía las cosas en la carne, y ahora que conoce a Cristo ya no ve las cosas en la carne, ahora las ve en el Espíritu, ahora las ve diferentes. Por eso dice aquí el versículo 17, en el 16, perdón. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, ahora el punto de vista del apóstol Pablo y de cualquier cristiano ha cambiado. Ahora ya no ve a Cristo, o ya no veía a Cristo como antes lo veía. El apóstol Pablo veía a Cristo antes de conocerlo, lo veía en la carne, y para él era una fantasía, ¿verdad? El hecho de que hubiera resucitado, él no creía. Él sabía que había existido alguien llamado Jesucristo y que había sido crucificado, supo de él, muchos supieron de él. Esta noticia se extendió por todas partes, ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Se había sabido del Señor Jesucristo, era tan impresionante su presencia cuando él vivía aquí en la tierra, que se había sabido de él en muchas partes y se corría la voz. Y luego cuando fue crucificado, cuando fue alzado de la tierra, también muchos lo vieron. No solamente los judíos, romanos, gentiles, la gente que visitaba Jerusalén cuando estaban en la Pascua, porque cuando estaba la fiesta de la Pascua, muchos visitaban Jerusalén. Era un lugar turístico,
Era algo hermoso. Era una fiesta que muchos conocían y era un honor y un privilegio visitar Jerusalén en tiempo de Pascua, ¿verdad? Muchos griegos andaban rondando por ahí cuando el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra. Muchos gentiles de todas partes, y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, muchos lo vieron. Los mismos romanos pusieron una inscripción ahí encima de la cruz, ¿verdad? En varios idiomas, en el idioma en latín, ¿verdad? En hebreo y en griego. Pusieron una inscripción para que todos pudieran saber qué era lo que decía y cuál era la causa por la cual él había sido crucificado. Por lo tanto, muchos habían sabido de esta noticia, pero no todos veían al Señor Jesucristo de una forma acertada, porque creían que había sido un hombre que fue crucificado y hasta ahí llegaba. Y hoy en día pasa lo mismo. Muchos, ahora que se acerca la Semana Santa, muchos en el mundo conocen al Señor Jesucristo solamente por lo que han visto en las películas. Y nosotros, cuando no conocíamos al Señor, también lo conocíamos de oídas nada más, por lo que habíamos visto en las películas y por lo que nos habían contado. Yo me acuerdo que cuando era niño, a veces hasta lloraba cuando veía la actuación, ¿verdad?, en la película de la crucifixión, ¿verdad? Veía cómo el Señor Jesucristo le habían clavado los clavos en las manos, en los pies, ¿verdad? La manera en que lo maltrataban, la corona de espinas que le pusieron, todo eso a mí me hacía llorar de niño, porque pues era algo terrible, ¿verdad? Y para mí era muy impresionante. Pero hasta ahí llegaba mi visión del Señor Jesucristo, solamente lo que veía en las películas. Y estoy seguro que mucha gente en el mundo conoce así al Señor Jesucristo, solamente en la carne. Es decir, no tienen un encuentro con el Señor. El Señor Jesucristo no mora todavía en el corazón de ellos. El Espíritu Santo no mora en ellos todavía. Y por eso no tienen una visión correcta acerca del Señor Jesucristo. Y por eso aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando de que él tenía una visión del Señor Jesucristo antes de conocerle en la carne. Dice aquí, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora, nuestra visión de Cristo es espiritual. Nuestra visión de Cristo es diferente. Ahora ya lo conocemos como es. Vemos su rostro glorioso, le alabamos, le adoramos, no podemos evitarlo. No podemos evitar acercarnos a Él, adorarle, porque ahora ya le conocemos de una forma distinta. Antes huíamos de Él. Antes le reprochábamos cosas, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto en mi vida, cuando pasó esto otro en mi vida? Antes lo veíamos así, pero ahora que estamos en el Señor, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, en este versículo me gustaría ver algunas aplicaciones, ¿verdad? Algunas aplicaciones. Primeramente, la condición bienaventurada. Una nueva condición. Antes nuestra condición era una condición de pecado, o sea, estábamos en pecado, estábamos en tinieblas, pero ahora estamos en Cristo. Dice aquí este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, hay una condición para que esta nueva naturaleza llegue a nuestra vida. Para que podamos ser nuevas criaturas hay una condición. No puedes ser nueva criatura por tu propia cuenta, por tu propia voluntad. No puedes ser nueva criatura solamente porque comienzas a instruirte,
porque comienzas a leer libros de superación y porque comienzas a decir, ahora ya voy a dejar de tomar, ahora ya voy a dejar los vicios, ahora yo voy a dejar de maldecir, me lo voy a proponer, lo voy a lograr. Puede ser que lo logren, pero esto no es lo que te hace una nueva criatura. Mucha gente cuando da su testimonio, dan el testimonio de que dejaron de tomar, dejaron de fumar, dejaron de drogarse gracias al poder del Señor Jesucristo. Y realmente fue así. No hubieran podido salir de esos vicios si no hubiera sido por el Señor Jesucristo. Pero hay gente que ha dejado esos vicios, que ni siquiera se han acercado al Señor y que con una mano en la cintura y con mucha soberbia le podrían decir a aquellos que dan su testimonio, les podrían decir, pues yo no necesité ir a ninguna religión ni a ninguna iglesia, yo lo dejé, ¿verdad? Yo me esforcé y lo dejé. Puede ser que sea cierto, pero lo que hace a la persona una nueva criatura no es que deje de hacer cosas, que deje de cometer ciertos pecados, que deje de hacerle daño a su cuerpo. Eso no es lo que hace que una persona sea una nueva criatura, sino que siendo una nueva criatura la persona deja de hacer esas cosas y ahora busca las cosas de Dios. Entonces, para que una persona pueda ser una nueva criatura, tiene que estar en Cristo. Solamente tiene que estar en Cristo. Solamente así. No hay otra manera. No hay otro camino. No es por empezar a estar en una religión. Es porque estás en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Ahora has nacido de nuevo? ¿Estás en la confianza de que el Señor Jesucristo, el día que te encuentres con Dios, Él va a ser tu abogado? ¿O tienes dudas todavía? Si tienes dudas todavía, es probable que no estés en Cristo. Si te preguntara en este momento, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Y tienes dudas y dices, bueno, no sé o nadie lo sabe, pues es probable o es casi seguro que no estés en Cristo. Porque cuando estás en Cristo, precisamente dejas de confiar en ti mismo y comienzas a confiar en Cristo. Ahora Él es tu sustento, ahora Él es tu fundamento. Cuando estés delante de Dios, ya no vas a tener temor el día del juicio, porque el Señor va a ser tu abogado. Él te ha cubierto desde ahora con su sangre preciosa, para que el juicio de Dios no caiga sobre ti. Caerá sobre las naciones el juicio de Dios, sobre todos aquellos que no fueron partícipes de esta condición bienaventurada, el estar en Cristo, que rechazaron a Cristo, que siempre vieron a Cristo en la carne, porque mucha gente lo conoce, mucha gente conoce a Cristo, sabe quién es, porque han escuchado, porque lo han visto en películas representado, la crucifixión, su vida. Ahora en Semana Santa vamos a ser bombardeados de todas estas películas. Muchas de ellas no están apegadas a la palabra de Dios. Pero no es, hermanos, como nuevamente, como ya les había comentado en un principio, no es la manera en la que debemos ver a Cristo, sino que tengamos un encuentro con Él. Si alguno está en Cristo. Ahora, si ya estás en Cristo, viene lo que sigue. Dice este versículo, nueva criatura es. Hay una nueva naturaleza, una naturaleza bienaventurada. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo comienza a enumerar o a enlistar cómo es el carácter de un hijo de Dios. No cómo debe ser, cómo es. Empieza él a describir
a la nueva criatura, a la persona que está en Cristo. Comienza él a describir cómo somos los hijos de Dios, pobres en espíritu, que lloramos por causa de la justicia a veces, ¿verdad? Tenemos hambre y sed de justicia en muchas ocasiones. Y dice, son bienaventurados. Son bienaventurados los pobres de espíritu también. Es decir, los que saben que necesitan de Dios. Eso es la pobreza de espíritu. Y ese es el carácter, esas son las características de un cristiano verdadero, de un hijo de Dios. Entonces, en esa naturaleza nueva que tenemos, en esa naturaleza que nos ha sido dada, hermanos, podemos encontrar una gran bienaventuranza. Somos dichosos porque tenemos esa nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza, hermanos, nos fue dada para que nosotros pudiéramos dejar de ver las cosas que así como las veíamos antes, y ahora ver las cosas como Dios las ve. Esta naturaleza, hermanos, bienaventurada de ser nuevas criaturas, solamente llega por el sacrificio del Señor Jesucristo, por tener fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Solamente puede ser posible en nuestra vida porque el Señor Jesucristo hizo una obra redentora en nosotros. Y nadie, hermanos, puede entrar al cielo si no ha nacido de nuevo, si no es una nueva criatura. Nadie puede entrar al reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Y dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿cuál es la clave para ser una nueva criatura? Estar en Cristo, no en el mundo, no en el pecado, no en las tinieblas, sino en Cristo. El Señor Jesucristo se encargará, porque estoy seguro que el diablo te acusa, tu misma conciencia te acusa y dices, yo no quiero acercarme a Dios porque sé que le voy a fallar. Yo no quiero acercarme a Dios hasta que mi vida no esté bien. Y es lo que siempre la gente dice, es la filosofía común de mucha gente. Cuando los invitas a acercarse a Cristo, dicen, yo sí quisiera ir, pero tengo que arreglar mi vida primero. No, o sea, tú acudes al Señor y el Señor es el que arregla tu vida. El Señor es el que te hace una nueva criatura. Es imposible para el hombre convertirse en una nueva criatura. Sería una falsificación vana si una persona pretendiera simular ser una nueva criatura. Solamente el Señor Jesucristo puede generar en nosotros esa nueva naturaleza que nos fue dada. Esa naturaleza bienaventurada, porque aunque el estar en Cristo, hermanos, nos trae tribulaciones, nos trae pruebas, nos trae luchas. Eso viene junto con el paquete, hermanos. Aún así, como ahora tienes una nueva naturaleza, un nuevo corazón, ahora ese corazón nuevo se goza a pesar de las circunstancias. Ahora ese corazón nuevo llora de alegría en la presencia de Dios. Ahora ese corazón nuevo se goza, hermanos, se derrama ante los pies del Señor Jesucristo, como aquella mujer que estaba a los pies del Señor Jesucristo derramando ese perfume. Ahora ese corazón nuevo te permite acercarte de esa manera al Señor, conocerlo diferente, ya no de lejos nada más, ya no solamente un Dios que está allá en el cielo y que está en su trono y que no sabemos si se acuerda o no de nosotros. Y no sabemos si nos va a mandar al infierno o no. Ese es el pensamiento del mundo, pero cuando tú estás en Cristo, estás confiado en que ese Dios que está en su trono santo de gloria, allá en el cielo, está a tu favor.
¿Estás convencido de que si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? ¿Estás convencido de todo lo que la palabra nos muestra? Ahora esa naturaleza bienaventurada, hermanos, nos trae una nueva manera de pensar también. La forma, hermanos, la forma de transformar nuestra vida, el Señor lo hace por medio de su palabra. Tienes que quitar los pensamientos, las frases que están ahí rondando en tu cabeza, hacerlas a un lado y poner la palabra de Dios ahí. Tienes que comenzar a pensar conforme a la palabra de Dios, a pensar en fe, a pensar que el Señor Jesucristo es tu Salvador, ver las cosas de una manera distinta porque ya tienes una nueva naturaleza. Ahora tu percepción del mundo es diferente o debe ser diferente. Si tú eres salvo y tu esposa no es salva todavía, entonces en lugar de orar por ella, estoy poniendo un ejemplo, en lugar de orar por ella, te desesperas y dices, es que nunca va a entender, o sea, ¿por qué no puede entender que Cristo la va a salvar? ¿Por qué no se acerca al Señor? Y está el varón desesperado porque su esposa no se ha acercado a Dios. O viceversa, ¿verdad? En el caso de la esposa, que su esposo no se acerca al Señor, que llega borracho a su casa, ella, en lugar de orar por él, en lugar de ponerlo en las manos de Dios, se desespera y dice, ay, este borracho, ¿cómo no entiende? ¿Verdad? O sea, no está viendo las cosas de acuerdo a su nueva naturaleza, está viendo las cosas de acuerdo a su antigua naturaleza. ¿Cómo pensaría entonces un cristiano que su esposo o su esposa no es creyente, no es hijo de Dios o hija de Dios? ¿Cómo pensaría? Pues de acuerdo a la palabra, primero se pondría a orar por su pareja. Después no pensaría, ¿por qué no entiende esta persona? Lo que pensaría es, si no entiende, es porque no ha nacido de nuevo. Es por eso, ¿verdad? Por eso debo tener paciencia. Por eso debo seguir orando. Yo no puedo hacerle entender. Es el Espíritu Santo el que lo va a hacer. Es el Señor Jesucristo cuando entre a su corazón. Por eso yo debo seguir orando por Él. Debo compartirle la palabra. Debo predicarle también sin palabra a la vez. También con mi testimonio. Para que mi pareja se convierta también a Cristo. Entonces, a veces no vemos, hermanos, no vemos las cosas desde el punto de vista de nuestra nueva naturaleza. Vemos las cosas en la carne, en nuestro trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay clientes, nos molestamos con ellos, nos desesperamos porque hacen ciertas cosas, porque dicen ciertas cosas, y vemos las cosas en la carne, en lugar de pensar, pues simplemente es alguien que no conoce al Señor. Y pues que Dios lo bendiga. Dios me enseñó a bendecir, no a maldecir. El Señor me enseñó a orar también por los que me hacen un mal, ¿verdad? No pagar a nadie mal por mal. Es lo que el Señor me enseñó. Lo tengo sellado en mi corazón y es lo que voy a hacer. Así piensa una persona desde el punto de vista de su nueva naturaleza. Entonces, hermanos, esa es una exhortación. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 16, dice, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no más veamos las cosas según la carne, hermanos, sino según el Espíritu Santo que mora en nosotros, según su palabra, según nuestra nueva naturaleza. De esa manera debemos ver las cosas ahora.
Una cosa más, hermanos, la mudanza bienaventurada. Dice aquí en el versículo 17, las cosas viejas pasaron. Está hablando, hermanos, precisamente de lo que está en el pasado. Está hablando de cómo veíamos las cosas antes. Está hablando de la ley también, ¿verdad? De cómo la ley antes nos condenaba, ¿verdad? Ahora el Señor Jesucristo nos salva y ahora ya no vemos la ley como una acusación hacia nosotros. Ahora la vemos como la palabra preciosa de Dios. Cambia nuestro punto de vista, cambia nuestra perspectiva de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya nos mudamos a el reino celestial. Aunque todavía estamos en la carne, no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Estábamos en tinieblas, nos mudamos a su luz admirable. Estábamos en el mundo, nos mudamos al reino de Dios. Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Teníamos, hermanos, una ciudadanía aquí en la tierra, una ciudadanía del reino de las tinieblas en el que estábamos pecando continuamente contra Dios, y ahora tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Nos hemos mudado, hermanos. Esto implica, hermanos, que somos las mismas personas. Somos la misma persona, pero ahora con una nueva naturaleza. No significa, hermanos, que a partir de que conocimos a Cristo, ya se borró todo nuestro pasado en nuestra mente, en nuestro corazón. Todas las heridas que había ahí en nuestro corazón, no significa que ya desaparecieron todas. Dios está trabajando en nuestra vida, va a continuar trabajando y muchas heridas van a continuar ahí, pero poco a poco Dios las irá sanando. Dios irá quitando, hermanos, esos pensamientos que no lo glorifican. No nos debemos desesperar. Dios no se desespera con nosotros, hermanos. Dios nos tiene paciencia porque somos sus hijos. Entonces, hermanos, nos hemos mudado y ahora, aparte de que tenemos una nueva naturaleza, ahora ya andamos en otras cosas completamente. Andamos en su luz, andamos en sus pasos, andamos en su palabra, en sus caminos, en su presencia. Ya es diferente. Por eso ya no podemos ser igual que el mundo, hermanos. Analicémonos día con día. Analicémonos cómo es que nosotros actuamos para con nuestros compañeros de trabajo. Analicemos cómo es que actuamos para con nuestros vecinos. Analicémonos principalmente, hermanos, cómo actuamos con nuestra familia. Porque no podemos seguir actuando como actúa el mundo, hermanos. No podemos seguir airándonos como el mundo se enoja así, de esa manera. Debemos mostrar esa nueva naturaleza, no la antigua naturaleza. El viejo hombre debe morir, debe menguar, debe crecer Cristo en nosotros. El carácter de Cristo se debe reflejar en nosotros, porque ya estamos, hermanos, en una nueva etapa. Estamos viviendo en Cristo ahora. Ya nos mudamos completamente. Ya vivimos en otras cosas, en las cosas de Dios. Así es que, hermanos, nuestra forma de tratar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos, debe ser conforme a la palabra de Dios, no conforme al mundo. Nuestra forma de tratar a nuestra pareja debe ser conforme a la palabra de Dios, no conforme al mundo. Dice la palabra: la mujer respete a su marido. Y los maridos, dice, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Está pesado, ¿verdad, el asunto? Es una tarea, hermanos, que tenemos,
porque nos fallan muchas cosas en eso. Nos desesperamos con nuestros hijos, nos airamos contra nuestros hijos, ¿verdad? Todo eso debe cambiar. Porque ahora somos nuevas criaturas. No significa que ahora vamos a ser bien bonachones y les vamos a pasar todo, ¿verdad? A los hijos. No significa que no vamos a exponer nuestro punto de vista y que siempre vamos a quedarnos callados con nuestra pareja. No, o sea, sino que ahora ya tenemos una madurez espiritual en la que vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, en las que vemos a Cristo en nuestros hijos, en nuestra pareja, vemos a Cristo en la gente también. El decir vemos a Cristo me refiero a, vemos la oportunidad de que esa persona también conozca de Cristo. Ahora, si mis hijos ya conocen de Cristo, no por eso ya voy a airarme contra ellos o a provocarlos a ira, sino que los voy a instruir conforme a la palabra de Dios, y cuando sea necesario usar la vara, como la palabra de Dios lo manda y lo instruye, lo voy a hacer, cuando sea necesario, cuando el Señor me indique que es necesario. Entonces, hermanos, nos hemos mudado completamente ahora a la presencia de Dios, así que vivamos, hermanos, en esa ciudadanía bienaventurada. Dice aquí, he aquí todas las cosas, en el versículo 17, son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas, y esas cosas nuevas que ahora tenemos, que ya mencionamos ahorita, su presencia, su palabra, el sacrificio del Señor, todo eso con lo que ahora vivimos, son las cosas nuevas y son eternas, no se acaban. Dios no nos las va a quitar. Están ahí y van a permanecer para siempre y van a seguir cuando estemos allá en el cielo con Él. Van a continuar y vamos a ser bienaventurados y vamos, hermanos, a disfrutar de estar reconciliados con Dios. Vamos a disfrutar, hermanos, de ser nuevas criaturas. Vamos a disfrutar de que la naturaleza carnal, pecaminosa, ya no va a existir más, porque batallamos todos los días con eso, hermanos. Ahora tenemos una promesa de una salvación completa. Seremos salvos también de este cuerpo de muerte, hermanos, que se enferma, que tiene tendencia a pecar, pero que ahora, hermanos, podemos vivir. Si nosotros vamos al Señor, podemos vivir fortalecidos en el Señor, guiados por su Espíritu Santo, alejados, hermanos, del pecado. Dios nos puede ayudar a librar la batalla contra el pecado, a vencer cada día contra el pecado. Es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos. No nos quedemos con el hecho de que ya me equivoqué, ya pequé, soy vil, menospreciado, no soy nadie para ir a la presencia de Dios. No te dejes engañar por el diablo. El diablo te va a querer hacer sentir culpable. Tú lo que debes hacer es, pequé contra Dios, voy a su presencia. Dios nunca se va a cansar de ti. Puedes ir a su trono de gracia y Él te va a enseñar qué debes hacer. Cuando te levantes de ahí, de estar ante sus pies, Él te va a enseñar qué camino debes seguir, qué es lo que debes hacer, y te va a mostrar su infinita misericordia. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a que crezca, Señor, el Señor Jesucristo, que crezca en nosotros tu sacrificio, no nuestro sacrificio, Señor, sino tu sacrificio que hiciste en la cruz, tu evangelio, Señor, tu gracia, que crezca en nosotros, Señor, no nuestras buenas obras, sino tu gracia, tu perdón, tu misericordia,
Que todo eso, Señor, vaya creciendo en nosotros. Que cada vez, Señor, nos sorprendamos más y más. Nos maravillemos de ti, bendito Dios. Que nos muestres cada vez más tu gloria, Señor. Y que veamos, Señor, que nosotros no hubiéramos podido convertirnos en nuevas criaturas por nuestras propias fuerzas. Tú fuiste quien con tu Santo Espíritu, con el poder con el que creaste todo el universo, Señor. El Espíritu tuyo, Señor, que se movía sobre la faz de las aguas, que creó todas las cosas, así se mueve sobre nosotros y también nos hizo nuevas criaturas, Señor. Hizo resplandecer la luz en nuestro corazón, así como lo hiciste cuando creaste el mundo, Señor. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, como hijos de luz. Ayúdanos a vivir en tu luz admirable y que nuestros pasos, Señor, reflejen siempre la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.